Sanye shodan shogi shonan la janjo pato nani yasushi dani kiso yipe sonangi dola pechi sanye rubasho Sanye shodan shogi shonan la janjo pato nani yasushi dani kiso yipe sonangi Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de su sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la igualdad, libres del apego hacia los amigos y el odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo palabremente y presento nubes de todo tipo de ofrendas reales y imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas de tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Sashibori Shirab Dumer Ratus and Chickens on the Mother one Jambea la Chatel Arapazan, di. Con toda tu bondad y tu amor, haz que la luz brillante de tu sabiduría despeje finalmente la oscuridad y la ignorancia. Dame por favor la inteligencia y la habilidad para comprender las escrituras, las palabras del Buda y las obras de los maestros. Sanje Joda, Zoja, Jona, La, Janjo, Bado, Nan, Gazoja, Dagi, Shuki, Sonum, Jindola, Sanje, Nuba, Shogan, Tutin, Tawa, Tamje, Pambe, Tambe, Jona, Godam Dalaja, Dalona, Molai, get all the Najaga, Dami, Ganon, Winjanan, Chazam, Tamje, Dagi, Shunde, Dendo, Yaya, D. Tabuti, one that's. Es un chisme. Meme, D. Con toda tu bondad y tu amor, haz que la luz brillante de tu sabiduría despeje finalmente la oscuridad de la ignorancia. Dame por favor la inteligencia y la habilidad para comprender las escrituras, las palabras del Buda y las obras de los maestros. Oye, vale. Buenos días, ¿cómo están? Oye, da tienen dina, ale dili, la de samje tango, sanje chomden degi, ka. Pecha Yadam,
ya hats yo de ni suyo texto de derecho. Ya. Hoy tenemos una charla que se basa en estas cosas. Particularmente hablamos de las escrituras donde están las enseñanzas del Buda, que cuentan entre un poco más de 100 libros, de 100 textos, donde están las enseñanzas del Buda. 디기 제해 날렌제 개반남지 잡지 부디 니자 hats yo. Y además, sobre esas existen unos 200 comentarios, más de 200 comentarios que fueron hechos por eruditos de la Universidad de Nalanda. 어때지? 다 부베 딜레 제해 다 부베 딜레 망그레. Todos esos están en tibetano y pues entonces sumarían más de 300. 와 된대지 유버티 다 카르땡규요레스나 산je 좀 된데 다 카르라 고레스는 밀펜도치. Todo esto y todo lo que dijo el Buda, ¿cuál es el servicio, cuál es el beneficio que presta? Es la pregunta que nos debemos hacer. 카르라 고레스는 디치킹 다 nen가지도 와. 다 텍스토 톰나디요레 카르시엔데 망고레스. Entonces uno en principio podría hacerse la pregunta de, y bueno, ¿y por qué hay tantos textos? ¿De dónde viene un número tan grande de textos? tamboda koran garisana nie henda dunge lagbe sea no vas que mes. Mi henda dunge lagbe sea mes. El Buda dijo que él deseaba que el sufrimiento de los otros seres se acabara. Nie se pasan por meltea yo mames. Así yo sea de buen corazón, yo no puedo quitarles eso, el sufrimiento. Na me llaman melpendo che meves chokuna. Entonces, yo como no lo puedo hacer, eso no es de beneficio. Nie siempre ngara dunge paya que ñamñong pe mangbo yu. Sin embargo, yo sí tengo la experiencia, el Buda dijo, yo sí tengo la experiencia de saber cómo yo eliminé mi propio sufrimiento. O te me henda le hena, mi henda de ñamne che samotana, ane melpendo. Nie melpendo che une teres. Entonces, en la forma que el Buda puede beneficiar es en esa. Lo que el Buda decía es, como yo tengo la experiencia, yo puedo decirles cómo es esa experiencia para que las mismas personas la puedan experimentar y ellos mismos la trabajen. Y ahí es donde habría beneficio, en que las mismas personas eliminen su sufrimiento. Oh, di nga peta que se por turam yisakteugena. Ta shinge. Ta chawa. Es justo, eso es lo que tiene beneficio y eso es exactamente de lo que se tratan todas las escrituras, de cómo eliminar. Oh, tendecha. Lobjon chen hien buya. Ta que se por bana. Entonces, de ahí nace que sea tan importante para nosotros estudiar. Pena. También de la ni amangbo la gide pena. Chingui ne zuche ha koguna. Ta pe Bogotá caballo re carres la payena. Lente, una lente, candechi yaur. Por ejemplo, esta pregunta que yo suelo hacer mucho y que ustedes ya conocen, que dónde está Bogotá y cómo es Bogotá y en qué punto está, llega el momento en que nosotros tenemos que ya saber cuál debe ser la respuesta de esa pregunta. Si yo hago esa pregunta, las personas que han venido antes a las enseñanzas probablemente se van a reír. Quizás ya hasta les molesta, ya hasta les da ira que yo haga esa pregunta. Pero sin embargo, a los nuevos probablemente no les moleste. Por ejemplo, si yo soy Geshe-la, yo soy de Tíbet, Yo no sé Bogotá. y no conozco Bogotá. ¿A dónde Bogotá? Entonces, ¿dónde está Bogotá? Eso genera automáticamente una respuesta obvia, una respuesta inmediata, que es la de, pues es aquí es Bogotá. Sin embargo, esa respuesta es simple
y podría haber una respuesta mucho más compleja, sobre todo si uno comienza a analizar y a hacerse la pregunta de, desde mi punto de vista, ¿dónde queda Bogotá? Si Bogotá es lo que está encima de mí, está lo que está debajo de mí, a mis lados, justamente ¿cuál de esos es Bogotá? La cosa es que si no estudiamos, nunca vamos a poder dar la respuesta que sí es, no vamos a poder entender por qué esa respuesta es. Yo cuando estaba en el monasterio lo estudié mucho. Justamente todas estas cosas, incluso lo físico, cómo eran las situaciones, cómo era todo eso, era lo que yo estudiaba. Entonces, tenemos que recordar la importancia del estudiar. El estudiar es muy importante. Si no estudiamos, no vamos a obtener las respuestas que están ahí en estos textos. Nunca las vamos a obtener, no vamos a entender lo que dice ahí. Tenemos que estudiar. Esta oración trata justamente de eso. Trata de solicitarle, de pedirle al Buda o a Chenrezig o a quien esté, a quien nos refugiemos nosotros, justamente que yo pueda entender, que yo pueda, después de ese estudio, obtener lo que dicen las escrituras. Entonces, bueno, recordando que tenemos que estudiar, entonces vamos a estudiar. Entonces nosotros estamos leyendo este libro, El Camino Gradual a la Iluminación, el Lamb Dream. Y particularmente nuestro tema de hoy es muy importante. ¿Cuál es mi trabajo? ¿A quién y de qué manera es que yo debo ayudar? Esas son dos preguntas, ¿verdad? Lo primero es eso. ¿Cuál es el poder que tengo? ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo? Y la segunda es, ¿quiénes son mis amigos? Entonces, si uno piensa en esto, ¿cuál será el beneficio que obtendremos de estas respuestas en el futuro? Sumchusona. no sé. Tan digi subject se da dikadole descender ro. Ta subject sana khallo. ¿Saben qué? Sumario. Digi ni doctor ni. Ta di pe ning jebo ta tongone mijik lega chetan ka deche. Si uno divide este libro en su sumario, en su tabla de contenido, llegamos a estos dos encabezados que tenemos ahí, que son muy importantes. Entonces, lo primero es convencerse. Lo primero es tener una razón para saber por qué es tan importante el ser humano. Y si yo llego a estar convencido de que es importante esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para mantenerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer después de saber eso para continuar sabiendo esa importancia? Una palabra muy importante que nos encontramos acá es esencia. Sin embargo, esencia en tibetano es la misma palabra que corazón. Entonces, nosotros llamamos la esencia el corazón.
corazón chico le chino ta na ning lengua ni ning cande lengua de rebe de chal marba mare de la mano. Es decir, ahora, no se debe confundir con el órgano, sino se debe confundir con la esencia. Debe hablarse de la esencia, ¿no? Por ejemplo, eso. Si yo quiero saber la esencia de algo más, yo podría hablar de cuál es el corazón de, cuál es la esencia de, y poderla obtener yo, entenderla yo. Oh, date, ta tango. Primero, te wache, te enjoche, ta te ten se no carla. Te enjors. Explicación. Ta significa carrilaps. Si ustedes escuchan la palabra explicación, ¿qué entienden? ¿Qué implica explicar algo? Dar a entender. Tapchecheya, jacoya, labia. Como desmenuzar Vale, el vale. tema para hacerlo entender. Dog, jacoya, ani, chak, chak, chena, chik, chiretaya. No sé, está Kelawa se debe tano carrila. Gonda, Norsun. Di Tenger. La pregunta no era por explicación, era por qué entienden por libertades. Ta carre, ya, ta deja. Ani, telwa, No, cuando lo carre es. iden, sichi llorero, San ocio, tan rangua, tan cari. También cuando lo. Lazo. Está esta palabra que realmente se puede traducir como dos formas. Yo le estaba diciendo que justamente cuál de las dos usaba para decirle a ustedes qué era. Una es ocio y la otra es libertad. ¿Por qué? Significa. ¿Qué significa ocio y qué significa libertad? Tutsu yopa. Ana chil tuzu carri yo marvas. Ki. O chil tuzu yo marvas. Ki. Chila tuzu yo marvas. ¿Un perro no tiene ocio? Ana chia tenjor Depende ves. del perro. Y entonces, ¿el perro es libre? No, ¿Por qué? Tuzu dua. ¿Por qué? Si tiene tiempo. porque está condicionado con sus instintos, No decide qué Está hacer. definido por su naturaleza. por su instinto. Ta di significa debe tano guayam ne guayam na. Capset ya juro ya. Entonces, para entender este concepto, que digamos puede ser difícil de traducir, tenemos que entender que depende de la oportunidad que se tiene. Depende de la oportunidad. O di khalla ore sana. Ta rawa le jana digri. Entonces, es decir, en efecto, decir libertad está bien. Ta chila rawa meba su bres. Ta Sí. dile que tu va. Pero entonces, como podemos decir todas estas cosas al tiempo, podríamos hacer la pregunta sobre el perrito. El perrito tiene, aparentemente tiene tiempo, no tiene libertad. ¿Quién le quitó la libertad al perro? Su mente. La persona con Su mente. Susem, el entorno donde le, esté, Ani, el entorno donde esté, el sitio, el lugar. Sacha, Desa, Tenso. Ta chu tere ya. Pero ¿quién es? Carre sana. Ma hembati. Chi tinde haku mara. Hama go dan. Hama go tsawa nyomo. Ai ni ga rawa to. Yung shi shin mara. Lo que podríamos pensar es lo siguiente. Podríamos darnos cuenta cómo este perrito no entiende y no sabe cosas como nosotros. Él entiende las cosas diferentes. Entonces, ¿quién fue el que le quitó ese entendimiento? ¿Quién fue el que le quitó ese intelecto que podría tener? Pues de hecho fue, particularmente él mismo, fueron sus emociones aflictivas. Oya. Ta tinde ji indu di des ha kwe ting la. Ta ma mang ge 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 da o tere ji. Ang ne tenjo. On chawa dan. Ane pe di yanja yo pe ka ka po yo es. Entonces, justo vamos a hablar en principio de eso, de esas libertades que se tienen, que lo que debemos darnos cuenta de primeras es que son muy difíciles de volver a conseguir. De ha kwe chi du jung se che ta ye be chen. Y después de saber eso, entonces tenemos que saber cómo
preservarlas, cómo mantenerlas. 독도체 cortoche ba niche Entonces, en corto hay dos. ote oya ta di ni ba tak dar be hi subject and oge mi go tamche ta oge deje ya kanga 독도 te is Entonces, lo interesante de estas prácticas de las que vamos a hablar es que se pueden usar conjuntamente con cualquier práctica que nosotros hagamos, práctica religiosa. tan deje ya du deje di pese na kan yo ba de ma deje ya chikche ane susu gi nyamnyo ki kana deje ya di nyongdi la ba hieti nyongdi deje ya dang ge de ni yo gores Yeah. pese na gare yo ba de ma deje ya na hieti Las, chikche las. Chetri hakumasun. pese na gare yo na de khatu deje ya na hieti Las, pese na yo ba de susu nyamnyo ga ne las, deje ya di nyamdi las. deje ya na ni yo gores ba Entonces, hay dos formas de practicar esto. Una es de lo que yo puedo obtener de los textos, de lo que yo puedo leer, que es lo que está allá. Y lo otro que también debo hacer es la experiencia que yo tengo que obtener de eso que he practicado. Entonces, está el estudio y está la práctica. 어디 직당 아는 디 참라 sabjele sumbahi ana jik mikba kumjaya kodi ana muhi sabje da ana tangbo thatik sabje nilba tangbo muhi ka kari chigure thatik ka kari chigure ese Uno siempre empieza por preguntarse cuál es la forma de alistarse, de prepararse para hacer esto. Entonces, eso es lo primero que tenemos acá. o dela ya ana jik gigen tenzu te tambo di dinan pe mangor da i tambo gigen di yabo go gigen yabo tengo se de pe mangor este anenga chibres La primera parte de todo este libro trata de cómo seguir al amigo espiritual, cómo seguir al lama, cómo seguir al maestro. Entonces, justo esto es lo que tendríamos que hacer después de seguir toda esa instrucción que hemos tenido hasta ahora en este libro. 딱 가자 기겐 되면서 알로 부집진 알이야 부치 대말다 빼서 코로나 조다 로가 녀네 챙고를 봐 기겐 된 주디 개체보래 있으면 돼. Es importante recordar que no es solamente tener respeto por los maestros y los amigos espirituales, es estudiar, es hacer lo que ellos nos dicen, lo que es importante. 딱 빼나 잉글리시 자야다 부디시티 텍스트 자니 텍스 카가래. Por ejemplo, si uno va a mirar el texto que yo tengo en tibetano y el texto en inglés, tiene algunas diferencias. 가르치는 잡아요래서. ¿Por qué será que tiene algunas diferencias? 빼나 잉글리시 장어는 잉글리시 장 기겐 때문에 장 사나 해 사나 때문에 양jar 기겐들라 패신 되어요 말이다. Probablemente sea porque el que lo traduce, que generalmente es un angloparlante, él no conoce el texto, sino él sabe es inglés. Entonces él tiene un maestro y él con pregunta-respuesta se comienza a traducirlo. 다 부디스 잡아지나 빼나 내 장죽섬 해신그래. 내 동반이 해신그래. Por otro lado, un maestro budista sabrá de la vacuidad y sabrá de 동반이고 내 빼서로베 하코선 라베 장가 penge요 마. Bueno, y de otros temas budistas. Entonces, él lo que sabe es eso, ¿no? Él sabe de budismo y él puede prestar servicio y beneficio es en eso. 현산은 소소게 빼갈래 가고 단독 기겐란 되어요 되고 세기차네 지나게차네 되어요도 아니 동반이 현비 이나야 당도 귤게 하고에다 소소게 빼갈래 가고 가가라 봐. Entonces, es bueno ver el ejemplo por esto, ¿no? Entonces, está esta persona que tiene que aprenderlo, pero tiene que aprenderlo desde un maestro y de las preguntas y respuestas con este maestro, pero él no puede realmente saberlo hasta que él mismo lo experimente, y esa experiencia viene desde el conjunto de todas estas cosas juntas. 진이 잡아요, 그래. ¿Ustedes creen que es así? 빼나 콤바세요. 지난 인지하고 마스킨서. Entonces, por ejemplo, el compasión. Sin embargo, primero, ¿ustedes saben qué es compasión? 딱 안디 빠니시가 가래. 니 한국랑 공스. 대야 빼닝저부터. A mí me agrada mucho como lo suelen definir ustedes, que ustedes dicen ponerse en los zapatos del otro. 딱디 규되네 가래서 딱 닝제세야 돼. 대참 맞아 봐지. 디 하코나 히스토리아는 없이 하코 해야 돼 봐. 그 대사랑 대사. 대참 많이 봐.
hiengi dungi chena samba terba. Di- Mi hienda dungi chena, chi hienda dungi chena samba de ninjir. Entonces, eso que viene pues de esta metáfora que es bien bonita, yo creería que lo que significa es que yo conozco el sufrimiento del otro y yo reconozco, tengo en mi memoria el sufrimiento del otro. ¿Es así? Otera. Di ha waya lela verdad, chunzu kange ha gor, mi hienda dungi chena samba de chunzu kange ha kogri tanda. La verdad es que eso es fácil, no es tan difícil. De hecho, ustedes lo saben ya. O sea, ustedes tendrían compasión en el sentido de que ustedes conocen el sufrimiento de los otros, ustedes lo ven, Reba. ¿cierto? Sí. Yena ngal jaya de pekale ka gorwa ta chungpu hiena. Sin embargo, lo que se entiende, lo que nosotros entendemos, Tragua, Susu le jaya pekale ka gorwa, ninji ngune jaya de. sin embargo, la compasión verdadera, lo que sí es compasión que surja en nosotros, es muy difícil. Sí, ¿Sí? un largo reta di pe carretera largo, reba. Ok. Ha waya man, difícil mare di fácil le laboreta ko. Entonces, eso quiere decir que hay una diferencia, porque saber, conocer, saber que los otros sufren, eso es fácil. Pero lo que realmente significa compasión, eso es muy difícil, es un camino muy largo de recorrer. Di ngarang nyam nyole le labo yong me do di jikta molom jaya re, samu taya re. Ene pa yo lu gyu she, gyumse mang bu gu do, jaya le pekale ka bo ninji. Sobre todo porque para poder hacer lo que realmente, para que surja lo que realmente significa la compasión, necesitaríamos muchas oraciones, necesitaríamos mucha meditación, necesitaríamos mucha práctica y muchas preguntas para poder realmente saber qué. Ninji yu tangbo de carreta. Gyutambo. Oh, yu tangbo carre. ¿Cuál es la causa principal de la compasión? Dungin. Manda, oh ninji yu tangbo dung. Yu marba tan doksho de ba. Yu tangbo de carre, ngala ninji jaya de. Hiya la carre, gere. Gigen she tepshe lonan de, de hiya la, hakoya la. No. ¿Están seguros? Porque a mí me suena que el sufrimiento es justo lo contrario a la compasión. Entonces, la pregunta de cuál es su causa, y cuando digo la causa es de que surja en mí, ¿cuál será la primer causa que haya? ¿Qué será lo que un maestro me diría? Oh, de hiya la, le la. Eh, Hiya dice, hakoya. Gigen dang lobjong she. Hakoya la. el conocimiento es lo que me da el maestro. Oh, dice. Gyu le jaya la. Sin embargo, la causa, lo que hace que suceda, Ta tangbo carre gore. ¿qué será? Yamba. Ta chamba ta jin trabu le, de jasa la. Sí, el Espero. amor es parecido a la compasión, pero no. Pena de chi neba jono kole ninji jaya di. Tangbo carre gore, chamba ta ninji jaya la, tangbo carre gore. Chi di lukyu hien gore ba. Por ejemplo, si Mone vemos, carre nagi yore, mone kole kangen carre yore. Ene hien dungen chendu le kirwa. Tangbo lukyu hien. supongo que vemos a este perrito y este perrito está sufriendo, está muy enfermo y entonces podríamos preguntarnos qué es lo que debería surgir en nosotros primero, el amor o la compasión. ¿Qué es lo que realmente hace que reconozcamos que existe ese sufrimiento? Adi. Espero sábado llevo reta. Chi hongo susu kwanya darwa. Di gyule, ninji gyuche. Entonces, quizás lo que primero sucede es darme cuenta que este perrito está sufriendo, que ahí sí me estoy cambiando los zapatos con él. Oh, chatama. Sí, esa es la causa. Waya, tende chero de ngazo nyere samlo tang dang ge mi lu za chenpo yimba tang. Ana chik ta tende ge tende ne chigi samye de. Samlo mongpo tang na yoyang bezon chiguris. Nyere choye na ngazo ta celulare ke chenpo nga kya te tozo chola ma dans. Tang ngazo ke chenpo chik samlo dans. El primer paso que tomamos para nuestro tema de hoy es el siguiente. Tenemos que darnos cuenta que quizás nosotros desperdiciamos nuestro tiempo mucho, particularmente en la divagación, en la charlatanería. Nosotros estamos en el celular, estamos en el teléfono, estamos diciendo cosas que no tienen sentido y eso es perder el tiempo.
어때? 아는 안주 미루이 때 짜샤보레스 때 망치 하고 있는도. Eso está relacionado con el hecho de que la gran mayoría de nosotros quizás no sabe que este cuerpo humano es muy sagrado, es muy importante. 오늘 때는 미루 짜첨부 임바다 될 내가 빼 망보르네. tro라다냐 망보요레스. Si este cuerpo fuese tan precioso, es tan sagrado, usar mal el tiempo que tiene este cuerpo, pues sería muy malo, ¿verdad? 어때? 어떤데 제단게. 즉 삼모다나 용그리스 다 subject 누구다마. Eso es lo que vamos a analizar, justamente ese punto. 와, 다 디가 라 subject 도 숨리. 당부디 텐조디 빼 가리미 뭐하신 거래. Entonces, esto lo vamos a analizar en tres partes. La primera es saber esas libertades, cuáles son. 봐. 미코보 porque. 다 당부 마히나. 네 수부데 뭐네 가르레스. Entonces, por ejemplo, hay que saber este cuerpo qué es y qué ventajas tiene. 직시. Ese es el primero. segundo 가르스나. 디 아니 돈다 가리요스. 다 누바 가리요레 돈다 가리요스. 돈치와. segundo. Lo segundo es qué potencial tiene, qué posibilidades tiene, cuáles son sus ventajas, cuál es el real significado de este cuerpo. 디야 유대제 망보 과렘 유레 라보라고 말다. 백깔레 갖고 요레스. Y de hecho hay varias y no son fáciles de volver a obtener. 어디? 어디 숨체. 알레. 다 미지기 류자 전부 임베 용전 숨체. Entonces, estas son como las tres partes de las cuales tenemos que analizar lo que es ser humano. 아마 다 기실라 제기 아니 디베들 다베 미루자 전부 히고레 에서 라버레. 지스티. Un chiste. 지스티 디베. Un chiste tibetano, que son especiales. Entonces, había un lama en Tíbet muy importante que siempre decía que el cuerpo humano es muy importante. 알레 기실라 코랑 야나라 론용한 면도가 아서. Este Geshe que decía esto no había ido a China. 무슨 뜻지는 밑에 망보요 봐. Y allá hay mucha gente en China, ¿verdad? 어디? 양 등장 잡으려면 미루자 전부 민망차레스 람냐요. 등장 잡으려나 베 민망보레. 자 전부 말이 그 망보도가 아서 라기요 봐. Entonces él comenzó a pensar cuando se dio cuenta de esto que, pero ¿cómo así? Si en China hay tanta gente, incluso en todo el mundo hay tanta gente, pues tantos cuerpos humanos de pronto no son tan importantes, no son tan preciosos. Porque si fuera tan preciado, eso significaría que que cada vez sería menor. Eso significaría que como es tan preciado, cada vez habría menos cuerpos humanos. El agua es muy importante, ¿verdad? Es sagrada. Sí. Sí. Sin embargo, hay harta, ¿verdad? Entonces es eso, ¿no? Es decir, es no confundir que porque haya hartos no es preciado. Es lo que tratábamos de decir. Entonces, aquí el libro nos presenta estas tres partes. Entonces, el primer punto, que se divide en dos, las libertades y las condiciones humanas, entonces son esos dos, ¿no? Las libertades u ocio y las condiciones. Entonces, el primero, el ocio, se refiere a eso, al poder estar tranquilo, al tener, no dijo tener tiempo, al poder permanecer. Y las condiciones favorables son las que nos llegan.
Entonces son dos cosas. Una es lo que tenemos y la otra es la que nos dé. 다 당부 대화 대양스 당부 대화 좋아서 답에 대화세디 개체보이는 디간이 캡산 랭구레스 Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nosotros tenemos que convencernos, saber que tenemos que darnos cuenta que esto es cierto, que es importante. 디 독도 내가 다 닝보 렘발라 당부 뭐시고레 망체 미 망체 뭐시게 메도스 La gran mayoría de nosotros no conoce la esencia de lo que es ser humano. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que obtener esa esencia y conocerla. 라 나라 아메 모타 깨자 샤보 직대브시 Por ejemplo, supongamos que mi mamá tiene un carro muy famoso, grande, costoso. 메디 케니슈 촐라당 타마 답자히스틴 할레가 미망체 Entonces, rola checo, ¿no? 촐라당 No. 미당으로 다 Y entonces, a mí me da por quemarlo, destruirlo, partirlo. La gente pensaría que ñompas. 뭐들 난조 딜레도 그러바다 난조 루 모타레 자체 그러바 Pues por supuesto, porque pues ¿cómo lo van a dañar? Porque es muy valioso, pues nuestro cuerpo es igual de valioso. 나마 롱바지라 미 빵고 빵장조레 롱바지라 미 빵고 줘야레스 Lumpa chimpa. 롱바지라 파밀리아 muy pobre Lazo. Imaginen esta familia que es muy pobre. es piedra Lazo. estupa piedra oro Imagínense que esta familia que es muy pobre tiene una estufa de piedra, es decir, tiene una cocina en fogata. Sin embargo, las piedras que usa para la cocina son de oro. 얘는 그하고 그나 아마 그나 다른 메다리 세리나 피줄로 직항용 그러바 Sin embargo, si ellos no conocen el oro y no saben que el oro existe, pues seguirán cocinando sus piedras de oro, pero nunca las van a vender. 미현다제 용의 대학원은 좀은 고추부슈장샤 때들 Y entonces llega una persona, pasa por el lado, ve las piedras de oro, y si él sabe, él las va a coger y él es el que se va a volver rico. 어제장 안주 초와 대가랑 제비를 수수수부터 자천부 힘받다 단 부디스난 알레 렌도면도 따천나바 년도 되다시 년고르다 부디스난에 미루 자천부 힘바 간데시라기도 우리 내주 대레다 말이 저와 니가 대다게 에는 년은 부이다 그러봐 De esa misma forma, la misma forma que la cocina, nosotros tratamos nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos este cuerpo que es tan valioso y que es tan precioso, pero sin embargo no lo sabemos, entonces es como si siguiéramos usándolo para cocinar y no para lo que debe ser usado. Dentro del budismo, nosotros entonces tenemos una sistematización muy precisa de por qué el cuerpo es precioso. 어디래 다디 간데제 exam 렌두를 가려 Competencia. competencia 간데 지구로 했어 그러봐 Mm. 그 ese muy bien la bala ropa chicorba Que si dentro y... ya cuando la bala ropa chicorba Entonces, por ejemplo, imagínense que estamos en una competencia y en la competencia uno ¿en quién buscaría ayuda? Pues buscaría ayuda en el que es mejor, 그래 ¿cierto? ese muy bien la bala siempre chicorba Entonces, si este es el que es mejor, él es el que tiene que ayudar a los otros. siempre ven chicor는데 ya por la 생 말봐 Pero si no lo fuera, pues él no podría ayudar a los otros. 어디래 다들라 렌두시자 들라 예요 Entonces, en ese mismo sentido, es decir, están las libertades, pero justo es libre de 8 estados no favorables. 어디래야 아는 공부로 저기 시베 정화 수수 초고라 시베 배제나래야 예시야스 단단한테 배제를 궁두고 어디래 Esto fue escrito por un erudito de Nalanda muy conocido que se llama Nagarjuna. Él escribió una carta a un amigo y en esa carta él puso estos 8 estados no favorables. 로고 따완제다 통조당 이다니다 녀와 대와당 제외감이 타고 비도게 라로제당 렌신 국반이 저런 하니까 여러분이 제와시 좀 미금 제이 왔다 제와 테리 있으라
Entonces, ¿cuáles son? Son las que están ahí: sostener visiones erróneas, ser un animal, un espíritu ávido, nacer en el infierno, carecer de las enseñanzas del victorioso, haber nacido en un lugar remoto o como un bárbaro, un salvaje, un idiota o un mudo, o como un dios de larga vida. 다 마 대셔는 누구다 라면 코로나 뒤다 대제 올라 양자를 두고 봐 어때요 다 당부디 가르잖아 미 마인 발에 실라 안 된디 쳐 아니 미 나래야 고 여러가 시세 동도 제래 확봐 어때요 De manera resumida, es que pues, todas estas cosas, justo nosotros en este momento tenemos la libertad de no tenerlas. Son estados en los cuales nosotros no estamos. 야야 다 당부디 님 대셔 나라 니와래 또 니와 진짜 하고 그래 Entonces, aparte de eso, tenemos los 4 estados desfavorables de los que no somos humanos, de los que no son humanos, perdón. ¿Ustedes saben qué es el infierno? Que es el primero. ¿Dónde sufrimos mucho? Daniel Mampo 아 ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? yo no sé ¿Dónde está el infierno? Nosotros mismos, en nosotros mismos. Sem Nangla, Ani Sem Chunre, Ani. Ñawa. Re. Ani Soso Nala. 니 나는 니와 니 나는 니와야 말 Entonces, o 고면데 sea, aquí hay infierno, aquí no hay comida. 근데 자 아서 내라고 요 말이야 스타가 저디 지금 송게 지금 송디 년대라면 용원에 가서 하고 야 백깔에 가고 해서 La verdad es que no es tan fácil decirlo. Si 다 nosotros 저도야 난 부디스 가져신 대체 자그래서 다 니와세 간데 대체 자그래서 Entonces, exactamente qué es el infierno? 다 부디스 도스기 La, 로원이니 버스판디 가르치 그래 la. 아니 막 도지대나 막 지나 박제 는 앞에 오데 니와요레스 어디스 Hay 2 versiones dentro del budismo. Una es la de Vasubandhu, Ani Chempa Dorje Tenne. 도지대나 막 오라 가도 박제 앞에 오려 요레스 Y la otra es que está debajo del mundo. 아니 대신 콜롬비아도 와 인사래 De pronto es debajo de Colombia. ya seguro va Y va a salir. Pero es la misma de Basualdo, ¿no? No. Porque dice que hay 2. Di Shabadi Nibre, Vasubandhu Chikre, Ani Diola Chempa. 어디 대신 야규인 단다 단다 랍규인 니바티 Ya. 당부대 랍차스 바수반데 니바데 단다 해규인네 Ale, no, es la misma, fue lo que dijo Vasubandhu. 바수반데 갈라래 Es un 내가 방송 앞에 월치 La- 다 베지 콜롬비아 질리도 막 A no sé cuántas yoyanas de no sé qué. Sí, correcto. Sí, seguramente él dijo que abajo, no dijo de qué, pero podríamos decir que es de Colombia. 어때디 공부해야 되던 가서 그 라트야 갈래 가고래 디지 라고저는 백갈래 가고 요레스 Realmente hablar de esto sería muy difícil. 다 니바티 말 가고요 Y el segundo, a mí me gusta, 젠다기디 반덴다와 착바 que es la versión de Chandrakirti. 어디 간데 백 가르샤래 ¿Qué es exactamente? 단디 awa posios pena ejemplo mi tana awa Lazo. pachu nyo ida tana na cha hai tana tuzi Lazo. Esta segunda versión, que es la que a mí más me gusta, es: imaginen un pocillo con agua y es la percepción que tenemos sobre él. Si nosotros lo vemos, probablemente lo que veamos es agua, pero si lo viera un espíritu ávido, probablemente lo que vería es desperdicio, pero si lo vería una deidad, probablemente lo que vería es néctar. tanande tires posillo Y entonces es que hay 3 pocillos, No. ngazo tama chu pero si nosotros vemos agua. tana tati rachu mana charanso ese di kolo karre
¿Qué color es este? Rojo. Marta. Ya. Oye, Tati. Ratón con Di rojo. Esto es rojo. Ta pashuk chikla tina karire. Si este rojo lo viera una vaquita, ¿qué vería? Ñapo. Negro. O tere. Taga de negra. Ta nosotros ve rojo. Tati kaze tse yamna sun norde. Entonces, ¿vamos a pelearnos con la vaca a ver quién es el que tiene la razón? Ana ni gande bre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ana rojo negra. Dos. color. Entonces, lo que pasa es que es rojo y negro al tiempo. Cada uno lo ve. Ana pashuk norde. Ah, entonces es la vaca la que está equivocada. Pashuk norde. ¿Sí es cierto que la vaca está equivocada? No. Ana ni ga yorbe. Entonces es que es de ambos colores. No, es que ya lo ve así, yo lo veo así. Es la percepción con que cada uno lo ve. Soso No, tawa. que el Soso- infierno Mare. cada uno lo crea. Estene aripa la mieta no aripa la meñica de breve. Entonces, si yo estoy viendo este plato, ¿puedo decir que al tiempo hay una arepa y no hay una arepa? Sunor. Pero entonces si el que ve la arepa está equivocado, uno que dice que hay arepa y otro que dice que no hay arepa, ¿cuál de los dos está equivocado? Ninguno. Ah, no comer. ¿Qué me va a dar? No, caro la cosa. Eso no es la leche ya. Caro la cosa. Ni tango. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? La mente, la que La percibe. percepción de cada cual. Soso taya. Me, ta pachung de min de. La. Pachung tak dare, mi tak dare. Pero, o sea, ¿quién es el que es correcto? ¿Quién es el que está correcto? ¿La vaca o la persona? Oh, Nika, Ñique Takari. o chaza, o ta dingue ripa de su lemna. Es lugar. Nosotros ta piso. Tongu yore. Año abjena koranga sacha me shu kangen kari no te gatong. Degarang yopche, zamulung degarang yopche. O tendaje deje jagres na bena. Tati tingzang ripa jena patient travel dos. Es exactamente así. Es decir, nosotros cuando vemos acá, ¿qué vemos? Nosotros vemos el piso y vemos el mundo y vemos lo que creemos. Pero si hubiera un ser del infierno acá, lo que vería es el infierno. O sea, el infierno es este mismo, solo que con otra percepción. Deche, ene tendaje sanye na meje na chanye na petra como o tendaje dangan su teman de abujo. Doctor kepsan galemre, konol pe gangen ma te mai pe ya por rechazo. Tamate. Es decir, entonces, por ejemplo, por eso se habla de los infiernos calientes y los infiernos fríos, en el sentido de que es una percepción de ellos, de que sienten este dolor excesivo gracias al frío o al calor, pero no es que venga de afuera, sino viene de ellos. Pues en el mismo sentido, lo que nosotros nos interesaría de eso es darnos cuenta el dolor que ellos tienen para que nosotros nos demos cuenta que ese dolor no lo tenemos, que ese sufrimiento no lo tenemos. De tendaje, ana manzo toya yo mata que su topuesta na digri. De tendaje que la me pse. Tene ni va de idar. Entonces, podemos regocijarnos del hecho de que nosotros no estamos teniendo esta situación, ¿no? El segundo es los espíritus ávidos. Lumbaje kamje xaguyor kala mara. Ta doctor susu tanda sinna jenye shebna mongbo idaje. O ta kala mara chugo te memba te zindona. Pekale shuti paje mara lomangbo. De akonzo roa tende kamje giri. Ta dimmaji ngande xasa. Ni ba te tere. Ta di jira leje mogoche. Ta sumba te kesha wala ki. Manzo tonguyor ba. Lazo. Vamos a pasar muy rápido el segundo. Y es de la misma forma, existe este reino donde hay unos seres que todo el tiempo tienen muchísima hambre y todo el tiempo tienen muchísima sed y están en un estado de sufrimiento muy muy fuerte. Entonces tenemos que darnos cuenta como nosotros no tenemos ese tipo de sufrimiento. Sin embargo, el que más nos va a interesar, o como vamos a ver ahora, es el tercero, que es el de los animales, y ese es más fácil de explicar porque es algo que nosotros podemos ver. Water. Tan di pelador ba. Ta pena ida anda buji no. Manzo di na chuyor ba.
Chu. Por ejemplo, si fueran espíritus ávidos y ven este vaso con agua, Ana ko ida da je ta na korang ke kame top ji ana chu mai ba chu na bo me sha ro. Ana tong na ko ba me ba ya o tende yong go yores. lo que le pasaría a ellos es que al ver este vaso con agua, y estos seres son seres que tienen una enorme sed, lo que verían es cuando ven el agua y la intentan tomar, se convertiría en fuego y tomarían más fuego. O di kame kambeas. Susu kame. Pike chu re de ne. Ana susu kame ya yores. Como la situación en la que están estos seres, por ejemplo, es en una necesidad de tomar líquidos, entonces su propia mente lo cambiaría a lo que no pueden hacer y seguirían sufriendo. O tende chu. Ta ale ti ni de je mong bo me shi. Ta ma zo ti jen ye le de na. Ma zo lo to ba shi de san ni ha go mar ba. Ta su ba to no la pe ya shi ya. Ta ma zo ha go ba. Sin embargo, nosotros de esos dos, la verdad va a ser difícil que hablemos, porque no los podemos ver, o sea, no está en lo de nosotros, pero tenemos que recordar que ese sufrimiento existe y darnos cuenta que nosotros no tenemos ese sufrimiento. Sin embargo, hablemos de los animales, que esos los podemos ver. 아, 돈도 hombre tibetano carilla goro minchila lengukla lenkupa. Tuncho, ¿verdad? Oh, 돈도. Para nosotros, en tibetano, cuando nosotros decimos animal, nosotros usamos un término que es lenkukpa, que querría decir mudo y idiota. Tonto. Ya yo te mala, a mí me gusta pero nechil te mala, chichigo mare tondo ganga reis, ranchin kora. Por ejemplo, algunos de nosotros con los animales es muy cercano y piensan que es igual, pero realmente hay una diferencia con ellos hacia nosotros. Oh, tende la onde ta del karishia gore esena. Ane kisengeti ranchin gi to ko kesa hia di ta mepse ku parwa. Kesa ki mi ba pena khagum na khagum gi salap sheng marba. La primera que nos cuenta es que ellos no hablan como nosotros, los animales. Oh, chikche, Esa es la primera razón para llamarlos así. Es decir, si yo le hablo, él no me puede responder y no puede decirme cosas tan específicas como las que yo puedo. Ta, doctor, tiene me llama cara sema pero, popampo, ta quieren que de meditación sí, compasión. Ane danda san llegui sena chikan sheshen mares, o tirbata. Y la otra cosa es que él no puede entender así yo le diga ciertas cosas. Por ejemplo, si yo le digo a un perrito, en este momento lo que deberías hacer es meditar, deberías meditar en la compasión, él no va a entender, es decir, así yo se lo repita 1000 veces, él no va a saber cómo hacerlo y no puede aprender a hacerlo. Yung mares ta dinando wa, lechen. Tana o mani pe meng chik lab de ago mares, de hindu, tondo nam rang dungen ke danne, ane pe kangero chi ma yinja. Entonces, por ejemplo, si alguien realizado le dijera a un perrito, que es lo que aparece acá, mira, si tú recitas mantras de Om Mani Padme Hum, te vas a iluminar. Él no podría hacerlo porque ni siquiera entiende eso. Entonces tenemos que darnos cuenta que él no tiene esa capacidad. Ta, pero me zang chik na sha na, ane pe na chi chung jure ta tundu na ne chi chung bore wa. Es decir, no es que no sea inteligente, sino que tiene la inteligencia de un perro. Yena ka gungun chu chu ka chi tung, ane pa ka yung ya shen ma ba chi. Por ejemplo, es decir, ellos a veces pueden obtener agua, pero por ejemplo si tuvieran agua de una llave, él le va a quedar muy difícil abrirla por sí mismo, por muchas razones, y eso es parte de las condiciones que tiene el perrito. Ocha. Ta pu chung chung chi na, ya lang ka po lang ka ya tung chi gre de no dis yo ma. Chi chi que tiene shen hale gre ba. Por ejemplo, supongamos este caso, ¿no? Que un perro logra abrir una llave para tomar agua, o sea, él definitivamente aprende a abrir una llave. Eso se volvería una noticia, ¿no? Y saldría, yo qué sé, en las noticias. Pero sin embargo, todos los niños desde muy pequeñitos ellos aprenden a abrir llaves y eso no es noticia para nadie. Yo ma. Ya zang dang anzo, chobo gu yo, zabulun ka de gu du. Es cierto que cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros necesitamos amigos, Ta ko chi sing ge chobo na ya ro ta yo.
Y obtener buenos amigos es importante. 아니 총과 배 독자죠. Sin embargo, puede suceder que una de estas personas cercanas a mí no sea tan 니 bueno. muy malo. Por muy ejemplo. raro, mucho malo la que va poco 독자시고 Entonces, por ejemplo, es un hijo. Entonces, yo tengo un hijo que es realmente mal hijo. Es una persona mala. Ana, hoy, un día, mañana no le vendo. Yo enfermo. Entonces llega el día en que estoy tan enfermo que no me puedo levantar. Ana, pero seca. Y tengo mi perrito que quiero mucho cerca. Ana, hospital, llevo, yo, marichi. Y entonces yo le digo a mi perrito, ay, ¿me puedes llevar al hospital? Ana, hijo, 독자시구나. Sin embargo, entonces llamo a mi hijo que es muy malo. popambo, mi hijo, yo moría popambo, hospital, llevo la fue hombre. Me estoy muriendo, por favor, llévame al hospital. Él probablemente lo lleve a uno. 제산 초보세 딩은 좀 미야가. Entonces, ¿quién es mejor amigo, el perro o la persona? 뭐 제산 콜 지데 스마 독자 말이다. 코로나 남주요 말이야. 지 두고 말이다. 인데요. 어디 Hay que darnos cuenta de las limitaciones mentales y las limitaciones físicas de los perritos. 뭐 제산 가서 조구이나 미야 그래서 딱나 팀 멤버 대샤 뭐는 나 빼야 버리. 상관적인 가리나 지 두고 봐. Es decir, entonces sí es mejor que considerar a nuestros amigos, es mucho mejor tener un amigo humano en ese sentido. 나는 뺐어. 뭐 제산 안 소리 듣는 거. 가르치는 지 두고라. 수고. 가봐자 도래. 오늘 가르치에 담나 대지 두래. 나는 미루디 야그레스 빼자좀 레이스. Debemos darnos cuenta de cosas como eso, ¿no? Y miren lo que nos permite hacer nuestro cuerpo, cosas como llamar a los amigos en momentos de enfermedad y eso es una prueba de lo precioso, de lo importante que es nuestro cuerpo. 我前阵子迷驴的，早前不是听到苏来爱驴的牙个多，是俺看着现在前途个人生，我真的觉得。 Tenemos que reflexionar sobre eso, tenemos que reflexionar sobre las bondades y ventajas que tiene tener este cuerpo. 我前阵俺那时候俺说听到了电门大王那一马去吧去，我呢听到了糖尿病嘛，去了当俺说干巴牙个多，是迷牙个多迷驴的，别早前不是牙生，我当当俺说什么的，给钱不是意思，我得这些。 Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando estamos viendo una película, vemos cosas que tienen más problemas que nosotros, por ejemplo, los animales, y nosotros los vemos, deben ser como una alerta de acordarnos eso, ¿no? Acordar, mire lo que ellos no pueden hacer y que yo sí tengo esa posibilidad de hacer. 다 라자는 뭐스 지워 라자는 뭐서 돼 제대게야제 시두시스삼이 망샤 공잡대도 그 잡아잡시도 어디야 나는 주시야 고가 보면 안저 때에 야들이스. Hay otros seres que llaman los dioses de larga vida. Estos seres hay como de dos tipos, los que tienen forma y los que no. Ellos generalmente lo que hacen es meditar. Ellos están prácticamente meditando todo el tiempo. Okay. 와 다디 메마이 메메 공부시 다미 메 공부시 미 나야 야 안저다 자체 좀 가가요 es. Bueno, entonces no vamos a profundizar en estos seres. Vamos a ver ahora, acabamos de ver entonces 4 estados no humanos desfavorables. Ahora vamos a ver 4 estados que son desfavorables y sí son humanos. 어때 라로 스도 다 렌데 뭐 마셔봐 지 용거 삼로 땅에 메다 타고 미 뼈고 텐데요라 엔데 추치야다 요왔다냐 고급잖아라 그 말에 어딘데 미는 고급 차장이요 있어 어디래. Entonces, por ejemplo, lo primero es ser un salvaje. Si uno es un salvaje, no tiene la oportunidad de estudiar, no tiene la oportunidad de darse cuenta de muchas cosas, no tiene la oportunidad de practicar. 어디래 봐. 딱 빼나 동번이 자셔버리 잔죽선 다셔버 닝제 자셔버这些 양게 메시지 미디나 하나 수수 개체신 말 미나. Es decir, una persona así no va a tener la oportunidad de hablar de cosas como vacuidad o de qué es la compasión, etc. Porque no va a tener ni la oportunidad ni el ambiente necesario para que eso se pueda estudiar. 안서 단다 롤링 지고 아래 계시 해고 아래 롤링 어디 삼놈의 랩투고라 콘솔을 대대요 막 나야 버리 야상 다 미나 미간가 자신 버리 레기면도 와 계제 tener 랩자. Entonces, por ejemplo, estas personas
pese que tienen todas las bondades del cuerpo humano, no van a tener la posibilidad de hacer preguntas como las que nosotros podemos. No van a poder discutir sobre esto y, por ejemplo, probablemente nadie les vaya a decir cosas como, hey, el cuerpo humano es muy importante. Ese tipo de cosas nunca las van a escuchar. 아치 야 직다 타사자 타말 마지바 유울 기베나 야 국바이나 야 롭존 시야다 텐데 국가 비오 말에 저 국바 말이스 Incluso cosas que damos por sentado, como por ejemplo tener la forma de expresión y el habla que tenemos. O sea, imaginen lo difícil que sería si somos mudos o simplemente tenemos problemas de expresión, ya automáticamente no podríamos tener esta discusión. 어때봐 국바이나 계시 말은 맨 롭존 시야 백 국가 비오 말아 나는 저 국바 면자 나도 빼야 버리스 즉시 Entonces eso, ¿no? Recordar lo importante que es para nosotros el habla y poder expresarnos y poder comunicarnos. Eso es una muy importante condición para nosotros. 어떤디 나나 가르스나 타마데 록다 젠 라브리 Y finalmente es tener visiones erróneas. 다 미이나 중보유나 딱규직들 ¿Ya qué es un error? 록다 젠디 미인리 국바 말이 렘바 말이 중보유리 이나 딱규들이스 Entonces también puede pasar esto, ¿no? Que tenemos todas estas ventajas, no somos mudos, tenemos todas las ventajas del humano, sin embargo, lo que creemos está errado. 어따디 만체 렌데리 노까마 노규 데부 요마리 라비도 Generalmente uno puede verlo, por ejemplo, en las personas que no creen en la causalidad, que no creen en la causa y el efecto, no creen en el karma. 까마라자네 주름 숨고 말아 다 내가 도와 미세나 불스 하마고는 렉스 Es decir, hay mucha gente que no cree en el karma. Y, por ejemplo, simplemente ellos suponen que si un policía no los coge cuando hace algo malo, está bien. 고마고나 디그리 미 하마고는 디그리 세데 또 큐리스 Por ejemplo, pues yo robo porque estoy seguro que nadie se va a dar cuenta. Entonces, si nadie sabe, pues yo puedo robar. Porque eso no tiene resultado. 어따 저기로 안서 된대 말아 아니 제키아스 땅 안서 빼야 부두스 어때 대시 계속 하고 그랬어 아니 빼자신 그랬어 어때 이거 Miren lo importante, lo afortunados que somos nosotros, porque justo nosotros, incluso a estos niveles, la mayoría de nosotros probablemente entienda que el karma existe y que la causalidad existe y que a las acciones hay resultados, y eso nos hace muy, muy especiales. 아니 니팔 발 마이스 bomba mango segri pujashi teso lokdarwa Karen, dine nepal peyula tanda ya maíz maíz, ¿cómo es? maíz de tandarwa maíz itu búfalo igual Búfalo. Búfalo. Ale. isangre Ya, pues. chichir Entonces, ena rare las, emena chadere timena gongare tanda ya puja tende siguro disu tela por ejemplo, en Nepal hacen esta ceremonia de ofrecimiento que usa sangre de algún animal parecido al búfalo. Y si llegan a no conseguir esto, igual usan huevos o usan otro tipo de animales, etc. Y digamos que tiene esta intención de ser un ofrecimiento y ser una ceremonia, sin embargo, no deja de ser una acción equivocada, una ignorancia. 어때서 ene debushi han puja shene ya nguya boyona digreba ta koranzo be tende semje puja shene nguya borana digreba Para ellos, por ejemplo, los que hacen estas ceremonias, pues a la larga ellos piensan que está bien porque están haciendo la ceremonia y además están obteniendo buen dinero por hacerla. no mucho por China por India por pampo ganga dere Y ellos, por ejemplo, dicen cosas como, ay, en Nepal hay muchos pobres, entonces están obteniendo ayudas de China y de India. o tende cha dange ta mi tende jina ya bo mendo stangone semje no se shekero o diri o tende sheki o ta deso mai nganzo trisha ta na sundu nga one yakburu ya ngan yo tangis o tireba Entonces, en resumen, lo más importante para nosotros en este momento es recordar todo eso y reflexionar sobre eso.
Es decir, estas libertades que hemos visto y esas condiciones que hemos visto, nosotros tenemos las buenas y estamos libres de las malas y tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que hacer que eso sea, que valga la pena. Oye, ¿tendré? Toma la mesa. Oye, yo voy a cargar con una curiosidad. ¿Alguien tiene una pregunta? Vimos 3 de las del cuerpo humano, nos falta una. En la actualidad. ¿De cuáles? Del cuerpo. Bueno, las visiones El cuerpo humano. erróneas. Las visiones erróneas, lo de que no ser un tonto o un idiota, y la del bárbaro. Mm. Que No le puedo decir cuál es, le voy a preguntar. sí. Dela. Natsu Karen. Di. Mi compa, mi compa, shi yorebe. No, Jetsan di natsu di kare di lalo kikor sumpare ani kumpa ani talok, ¿no? Ani shiba karere. 아네, dire, Chetan io di so che ta- na ta- mese lembata, na mese kupa. I mese lemba. Ta nyomba. Nyompa. Kupa, Di tsars. ni. Nyomba, kupa, Ani tampo. Di kupa. kupa. 당보 타마. 라. 이 타마를 집어. Ah, di. 지금 롭존 시세 kuka 메발을 집어. 즉시. Las. 아네, lemba kupa. Les. Entonces recordemos las dos primeras, que es donde está la que no dije. La primera es nacer en un lugar lejano a donde esté el Dharma. Y la segunda entonces es ser mudo o idiota. lem바다 kupa 잡아 가려. 빠니시까. kupa Mudo. 무도서는 동다 가려. ¿Cuál es el significado de mudo? No habla. Mashepa. no habla perfecto, no hay de mutuchi. Inandi telehende yor. Leva tungu yor de na que ya come, chicle. Entonces, uno es ese, ¿no? El que no puede hablar, pero es inteligente. Ane den dañando di lemba. Y el que tiene esto dañado es lempa. Ngama ta pues kuba. Sema ta pues lemba ni. Entonces son dos, ¿no? Son el que tiene un daño mental. Sí. Y cerebral, gracias. Anda Y el que no puede hablar. je lo jong kuka me ba chikshi. Yungi. Ge yomare pesa yomare yo ta na ta me ba. Mitinde yor chikshi. Ane lengu ni shi. Entonces, pues es decir, justamente estas son dos dificultades obvias para el estudio y para la enseñanza, ¿cierto? Porque pues, si no puede estudiar, no puede memorizar, o si no puede hablar. Ane lokda kende chikri. Y la última es las visiones erróneas. Ta serak biyina. Por ejemplo, un científico, Una ya mo serak biyina. si es un muy buen científico, Lokda kemare. Kondo ta je shikri ba. si es un muy buen científico, él no tendría visiones erróneas. No se de la que marwa ngata ta je shikri. Akomaso. Porque él está analizando absolutamente todo. Entonces, si él al ver que analiza algo no lo entiende, se va a dar cuenta que no sabe. Otilo. Oye, ta deche. Ya, shimba. Por ahí no me queda claro. ¿Por qué no tiene visiones erróneas? Porque hace un buen análisis y sabe que es ignorante. Karichine senripatetso tacheche gyune lotak yomare. Lokda mebe junzen di kare. Serak ba kare. La razón sería esta. ¿Qué es un científico? Yo ngama yores pekunda chena. Ya que Serak ba changbu ji
¿Qué van a mayor vez? ¿Ni chive y na? Un científico, él siempre está haciendo nuevas preguntas. Matanda hakomas. En este momento no sé. Taje si hay. Entonces analizo. Y na nge hakomas. Sin embargo, no sé. Tete, ya puto va. Eso es bueno, ¿verdad? Pero te nge hakomas taje si es. Nge hakomas yo amaré la na te tuk ya es. O doctor te. Entonces es la diferencia entre decir no sé en vez de decir esto no es. Entonces él simplemente sigue analizando al no saber hasta que encuentre la respuesta en vez de decir esto no es así. Yo no sé, no la no muy malo. Entonces muy malo decir no es en vez de decir no sé. Yo no sé la no te chamburo. En cambio decir no sé es inteligente. Sukan ni batang ma di. Yo no sé la no ti ya burro. Es decir, yo no sé es muy inteligente. Yo no sé, y na tanda enseña. Escucha. Nantaje shigi, samutangi, lobjon shigi. Entonces, yo no sé es la razón por la cual yo recibo enseñanzas, estoy analizando, estudio, reflexiono. Tere. Tem yo, hakomas na bujo te sumudo ma te la ni yo mare. Ya na mindu sulao na ti ta chik je go ra tin yo mare. Es muy diferente en todo sentido. Es decir, por ejemplo, si yo hablo de Dios y digo no sé si existe porque no sé, es mucho mejor que simplemente decir sí o no, sí y simplemente dejarlo ahí. Buddha Shakyamuni, Takje shi, Takje shi na te chungbo ris. Ta tsere bita tempo yo ro. O ke cha te. La verdad es que eso es lo que hizo el Buda. Lo que hizo el Buda fue analizar y analizar y analizar. En eso se parecen mucho a los científicos. Oya. Tendrá che tsatu. Ta ngan zene ma samlo shitandi. Ta ngone resam. Ki tam ngan zu pala. Ta hakwa di ki hime pa jo toru chi. Rwa ngan zu hakwa. Nyewa ye da pa shashu. En ese mismo sentido, entonces, es nuestro turno. Nosotros deberíamos comenzar a analizar. Entonces, por ejemplo, tomemos los animales. Los animales, los gatos, los perros, las vacas y todos estos, ¿cuáles son nuestras diferencias? De pronto a nosotros no nos sirve tanto tomar a los otros seres, el infierno y eso, pero los animales nosotros podemos analizar y hacernos preguntas sobre ellos. Oh. Ta pero ay, yo samlo shitang yo. Meditación chi sho. Primero, hagamos una meditación. Yo soy muy bien. ¿Sí? Ani nyewa se te pe chi na tsabu shu du na te mare. Na pe ya por sha. El sufrimiento en un infierno es muy grande y yo no estoy en el infierno. Jackson. Nipati na yida mare kala mara da te kangin du ne supu te pe ya por sha na tsabu mi ya por sha. Yo no soy un espíritu hambriento. Cuando yo necesito comida, la verdad es que fácilmente la obtengo. Sumbati ta na tondo mare. Tondo mensa na leba chumbo. Ngone ne karisha na chi tu kuri. Tondo le nga ya do. Chedang ne tondo tonjung chi mes. O terba. Tercero, yo no soy un animal no humano. Y eso hace que mi intelecto y mi inteligencia me permita hacer las cosas que esos animales no pueden. Ana kaye halki halena hadi ka ye tsereng bu yu de go ye so shi so me so ame ane te de ma samlo ma be ya bu sam. Y la verdad es que yo tengo muchas ventajas, incluso sobre estos dioses de larga vida que están tan absortos que no pueden pensar y yo en este momento tengo la posibilidad de pensar y decidir.
ane tama sai tama zabul mina lobjong mesa chik ha gyung ha ma ko gende gi lumba mari nga lobjong shi sa yori ko ka bia punto kigendo de por shasan. Las oportunidades que yo tengo son muy buenas. Tengo un maestro, tengo libros de cuáles aprender y más importante aún, vivo en un ambiente y un lugar que me permite estudiar, que no tengo la libertad de estudiar, no tengo ningún impedimento para hacerlo. Ane lemba mari ko ba mari nga chungu be. Yo no tengo dificultades de habla, no tengo dificultades mentales, tengo muchas oportunidades. ane gyumzenga samlo tangi lokta jema yiba be nga chungbo tang gyumzenga samlo tang ngone me lulu che tang ya chenpo che tak je chinge je yi. Tengo esta grandiosa oportunidad de poder analizar mis creencias y de poder analizar y buscar las causas de las cosas. Y yo puedo darme cuenta qué es lo que causa las cosas, que es una oportunidad que muy pocos tienen. 남의 가르치는 제도를 내 소포트 날 체쇼 빼먹는 것도 삼체. Tengo este cuerpo humano que es realmente muy poderoso y muy fuerte. 세상에 소포트 졸았던 게 백해지 모르시. Entonces no debo desperdiciar este cuerpo. 소포야 고가 삼모데 빼야 보이지 마. Este cuerpo y esta mente. Yo tengo un cuerpo y una mente muy buena, no debo desperdiciarlo. 문제 지게 멜렌 졸라로. Y cada vez que yo estoy desperdiciándolo, debo darme cuenta. 어야. 어떻게 되셨다. 당나죠. 지금 저번에는 대 작사 탐험한 것도 사람한 것도 졸라는 배 방법을 봤다. 단계 모두 졸라는. 그래서 수보디 지정시 백해지 뭐. Eso es algo que es la forma, esta forma es la forma en que podemos utilizar estas enseñanzas y usarlas. Sobre todo en nuestro actuar. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos estar tomando alcohol o fumando, tomando drogas, etc. Y todo esto va en contravía de lo precioso e importante que es nuestro cuerpo humano. 아니 어떻게 제 짜쳐 보이도 바탕기 짜쳐 보이나 야 메강가 짜쳐 보리 렉미도 다 가르래 렘바 꼭바 마이바 직사시 타마테들 마이바 렘바 꼭바 마이바. Tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas, ¿no? Es decir, yo no vivo en un lugar lejano de las enseñanzas, yo no soy un salvaje, yo no tengo problemas mentales, 아니 뭐 때래 soy muy inteligente. tranquila 봐 루루체 딱제치니 어떻게 루이다 밀루데 배 짜쳐 보러 아니 먼저 데리도 그래 알레 뭐신 거야 배 개쳐 보러 어떻게 보러 Y tenemos que reconocer esto, tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, esa facilidad y tranquilidad que tenemos para analizar las cosas. Nosotros tenemos la libertad de analizar lo que queremos y eso es algo que es realmente muy precioso. 어떻게 메뉴요스 어떻게 다 부디스나 어떻게 밑에 배 개쳐 보러 희고 소쇼로 로다 제 마인 바스 다 내가 도들어. Y no solo así, sino dentro del budismo también. Dentro del budismo es algo muy importante para nosotros reconocer la importancia y la preciosidad del cuerpo.
Lokta se pena debe de no le han de ya tan chequio, antes que no baja con el yakure. Una cosa, por ejemplo, sobre las visiones erróneas que está dentro del budismo es la siguiente. Ta pena sanje jomde de ya porque malen bayina. Nyawa ya es la te lokta je que hago. Por ejemplo, también no solo existe la causalidad, sino existe también el pensar que el Buda es malo. En eso se nyawa rugurbe. Soy- Nyawa rugure es Buda ya porque malena so se nyawa rugure la bre. Entonces, si el Buda es malo, nosotros... Nyelwar, ¿va? No nyawa jegres. Entonces nosotros probablemente... Bueno, él probablemente estaría en el infierno. Pero va, Nyelwar. Ta te tigar no rebe. ¿Eso es así? Ta tiene esta mi kanga nyawa je. Todo el mundo estaría en el infierno. Claro va. Ta sanje jomde de que malen que je nyawa rugu na budis mai kanga nyawa do. Entonces, creo que si estaríamos todos en el infierno si el Buda no hubiese venido. Va. Ya no so jisis que le gyo mane, japse la que marwa. Ya nyawa do. Budis kanga nyawa do. Sin embargo, supongamos ese caso, ¿no? Supongamos el caso que el Buda no vino, entonces todos somos cristianos. Pero de todas maneras, ahí los que creemos en lo que sería el budismo, entonces nosotros nos tendríamos que ir para el infierno, porque no seríamos cristianos. Ya no so kanga nyawa do. Y entonces todos los que no somos cristianos tendríamos que irnos al Católicos infierno. kanga nyawa do. Caruchine. Ay, ala que le marwa. Ale. Entonces, sin embargo, si uno sigue con esa misma forma de pensamiento, los católicos y los cristianos también se irían al infierno, porque ellos no creen en Alá. Ya kaje kanga nyawa do. Sin embargo, entonces también los musulmanes. Ane hiwa que le marwa. Y entonces los hinduistas, pues también, porque ellos solo creen en Shiva. Ane me mangse zabulu que go. Ta te le de kare ya go ta mando. Entonces, pensar así es que... Conceptualizar. Ah, me tam budis he yo ya kyure te me yo te ba zumare la nan de marwa. Mambu que go. Entonces, eso sería equivalente a decir, por ejemplo, que el budismo es mejor que el resto. Que no es así, ¿verdad? Ta tendría que llevar una len kare ya. Ya claro. Tendría que llevar una len kare ya ale. ¿Cuál es la razón de esto? Ya su ya na chik ya. Cualquiera puede responder. ¿De qué? divisiones? Zabulu kanga me kanga nyawa do be. De que todo el mundo se vaya al infierno. Desde la Ignorancia. visión cristiana. Desde cualquier Desde Ah, cualquier visión. todo. Porque uno pertenece y si no pertenece, todo está. Eso es Está en una la olla. arrogancia. Eso es Ignorancia. En Aguiel. Me son rugu marwa as mi. ¿Quién no se iría al infierno? Depende. Si es musulmán, los musulmanes. Si es chiva, los chivos de India. Que está relativo a eso. Ta mata kera nyawa do be sikitsa. ¿Tú vas a irte al infierno? Yo no. Sí, cara se ala que le Sí, marwa. porque tú no crees en Alá. Ah, si no creo en Alá, sí, pero como yo soy budista. Nampa, Insan. Oye, eso da. Hiwa que le marwa kera nyawa do es. Entonces, justo ese es el punto. Mira la libertad que tienes de poder creer en lo que quieres. Esa pregunta responde por qué. Tendría que llevar una len kare ya ga as nazo. O sea, es decir, esa es la respuesta de Kun Lewa Ah, y Ankerson Brunel. len kare ya ga as. ¿Cuál es la mejor respuesta? Pues depende de mis creencias. Rak Lekire. Ne sosos Rak Lekire. O kare. ¿Qué? Na pese na de shi ahorita. La que me haga mejor. Pena yo ta católico sin que ¿Conoces al catolicismo? ana Jesus que malena na kare shi. Si tú conoces el catolicismo y no crees en Jesús, ¿qué te va a pasar? A mí nada. Te vas al infierno. Sí. No Yo ya. en Nepa. Le ya ga. Ta dire. Ta ala chi. Musulman kache she na ala ke malena ganga nyore.
Y si alguien es musulmán y no cree en Alá, pues se debería ir al infierno, ¿verdad? Pues supuestamente. No, es como la falta. Según Yo nuestra entendería creencia. que es como la falta de conocimiento en cualquiera de esas religiones o dogmas, dijera. Sí. Si yo conozco bien mi religión o mi dogma o lo que estoy profesando, voy a tener ese conocimiento para superarme o para no vivir ese infierno. Di Majik Pakikor la insare samkidutsa. Choluk re soso choluk hakona nyelwa yomare. 그래. 다 부디세는 쇼직히. 다 부디 곰볼루도 나가르주나 가르송버레스. ¿Qué fue lo que dijo Nagarjuna? 다 산예 점된데 켈라만 녀월 흥만 계시 해요 말에. Él no habló sobre sus creencias, sobre dioses o Buda. 뭐들. 가르선 팀니 유담미 유사힌두스. 수좀 야보송나 녀와 제가 말레스. Él de hecho lo que dijo es que lo más importante es la ética, la disciplina ética, sin importar la religión. 뭐들 봐. 미세나 점루쇼로 강가르다. 미세나 녀와 되래. Sin importar eso, matar a alguien es negativo, es malo. 와, 미마세 주노야고 나 쇼롱메나 미루려고 나 쇼롱장메. Sea uno religioso o no, así uno no tenga una religión, tiene el mismo resultado sobre matar. 나 수좀 야보송고요. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener una buena disciplina ética. 아, 주는 게 되볼라 된로래. 애는 밀로 타본 거였어. 다 겨워지만 계시잖아. 어디들다. Es decir, eso es lo que va a tener significado, lo que va a importar es nuestras acciones y la ética que tienen nuestras acciones, eso es lo que va a dar nuestro futuro. 어디 맞아. 심마 주냐. 어디다 직시했던 게 어디를 봤다. Eso es lo importante de obtener hoy, ¿no? Es decir, la importancia que esa disciplina ética podría hacer sobre nosotros. Pero el no practicarla sería la gran visión errónea, según Nagarjuna, o son cosas diferentes. Sí, es que ese punto es difícil, Setsan, porque es Su- extremo. Sultrin me pe shawa tenso talok repe. 간대. Sultrin mepa. 아래 발로세 데 간대래서나. Entonces, visión errónea es es 때니 보도 노아이. 들 달로스 게 말이 그러는 보도 요 말이. voto. 수tum 요 말이. 돈바 요 말이. Vale. 들. Lazo. Es decir, aquí no hay ni votos ni disciplina ética. 페나 페로가 또 달로 말이다. Entonces, esto no puede tener visión errónea, como un perro y un gato no puede tener visión errónea, 수tum다 페나 치트루 수tum 송 생기 말이. porque un perro no podría distinguir la disciplina ética. 달로가 말이. Entonces no puede tener visión errónea. 달로가 세디 밀메교 요 말이다. Vale. 달로가 세디 밀메교 요 말이. 밀메교 요 말이. 미 체쇼지. Ale. 독자죠. Entonces, es decir, es algo que pertenece a los humanos. La visión errónea. La visión errónea. La visión errónea. Ok. 달로 세나 수수 마통아 수수 딱제시는 많이 봐. 너 딱제시 봐. 니하 고마서. 디 균센체네 요 말이 세데. Naum. Entonces, justamente es el humano el que puede tener la capacidad de analizar. Y ese análisis es el que puede llevarte a suponer que hay causalidad. Entonces, esa causalidad te va a llevar automáticamente a la disciplina ética. 빼나 바가 니하 고마서 요 말이 용을 내면 그 kel은 지금 말이. Una vaca no puede tener esto, además ni siquiera puede tener creencias. 어째서 미 삼론 단계 적을래요. 밀리 흉치야. Por eso justo la forma de pensar humana es tan importante y tan poderosa. 제가 미 생기디 약보적이라 야 약보디 비주로 봤다는 빼망고 써야요 봐. 미 내가 독자시나 아 돈돌에 연구 두거려 봐. Eso tiene dos partes.
Una es que te da todas estas ventajas y te permite hacerlo, pero por otro lado te da el poder de también hacer cosas muy malas. Pena, Tandara, Chichiki Colombia, Mikanga, Kondo Saya, que se here to Kumar. Chichiki, habla, Alazo. Colombia Ganga, Kondo Saya, que se here to Kumar. Por ejemplo, un perrito hoy en día no, un perrito no podría hacer que toda Colombia se ponga de mal genio. Michiki, Tanda, Kamachiki, no la, Sotugri. Sin embargo, una persona puede hacer eso con ciertas condiciones en un minuto, Sotugri, ¿cierto? Sí. Tandara, Pena, Chavare, Pobari. Por ejemplo, en este momento, yo que soy un monje tibetano, Colombia, Mikanga, Tukjari, lo de Kanga, Kondo Saya. y entonces si yo salgo a decir a todo el mundo, todos los colombianos son malos, pues todos se van a disculpar conmigo. Mañana, se sai, Probablemente me maten mañana. Mañana, iglesia, no sai, o dire, Migi, Namjula, Pijula, Guadana, Pechuk Chapur. Miren la importancia de esa forma de pensar y del poder que tiene nuestra mente. Ane mi Tonjunchia, Entonces, es este poder de los humanos. mi Tonjutaya, but this is Chichi, Tukumarma. Tenemos que saber eso, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad o de beneficiar o de no hacerlo. O Chaza, mi Dojana Pechuk Chamu, Yagajana Pechuk Chamu. Cuando somos humanos, o somos malos muy poderosos, o buenos muy poderosos, que benefician mucho. Chaza, Tangiki, Lamran, subject, Tangunikura, Tenjo Moswanda, Teleningo Lemba, Leka Yagachena, Paya Puyoris, Tengazu Lemoris. Esa es como como empezamos hoy la clase, el primer título, por eso nos decía la importancia de entender esa esencia en lo que nosotros tenemos y nosotros reconocerla. Pero, mi cheque, mi ropa, menjushi, amjina, mi pendo chamburata, Sumbananda Chena, amjile pendo cheyo mala. Imaginen, por ejemplo, un médico. O sea, un médico con todo ese estudio y gracias a toda esa capacidad que tiene, todo el beneficio que puede hacer por los enfermos. Y sin embargo, un perrito pues no puede hacer eso mismo. Imagínense un perrito intentando poniendo una inyección, ¿no? Hay que asombrarse, hay que darse cuenta lo increíble que es esta capacidad que tenemos y después de eso hay que usarla bien, no la usen de manera negativa. Answer. Ene amica, amigo, más persona. No hay pero. Intenten buscar más amigos que sean personas y que no sean perros, animales. Sí, pero persona, pequeña por ella. Es muy importante tener amigos humanos. Sí. Es todo de tener mucha. Más joven, más viejo. Vale. Las personas mayores en Bogotá he notado que tienen perro Más thirsty. y son tristes. Tamade, Y de pronto el perrito no les puede ayudar en eso. enfermo. No, llora. Tiene chiro, pues si tú me do. Cuando él está llorando o está enfermo en la cama, pues el perrito no va a poder ayudarles mucho. Yo tengo ser popambo agua. Pues, por ejemplo, si necesita agua, No, Ricky. el perrito no va a saber cómo traerla. No, la gripe aquí. El perrito les diría, no. ¿Habla? ¿El perro habla? Sí. Popambo, yo no ser una agua. No, chipare. O sea que es igual decir no, a decir Una persona no popambo una agua. Mira, voy a te me suena. Está la diferencia con una persona, ¿no? Cuando una persona te pide el favor, él puede hacer. ¿Cierto? Amigo, amiga, persona. Entonces consigamos más amigos o amigas personas, ¿De qué chamo? humanos. Eso es muy importante. nanga jibu chokwe, chi nande, que eso nanga jibu yudu, chi chokwe nande.
Sí, nosotros ya tenemos amigos y estamos muy bien y estamos felices y tenemos bienestar. Ahí está bien tener un amigo perro. mi perro medita su está, no caje tener la que tú, tengo una cuya con me, hago me. Yo he visto gente que dice que incluso mi perro puede meditar, pero yo no sé, yo no creo. llegado vale, tiene mañana ni da show tan gore. Elephant. Mi calo mañana ni da tan gore. Llegarla. Oh, está la que chala ya llama pap chiro con ni da mangora ni de titunda. Ni tamaño ingre. De pronto no sabrán, ¿no? Por ejemplo, en India es muy común que los elefantes sean abusados y les peguen y demás. Y ellos de pronto ni siquiera se enteran de que eso está sucediendo. 어디? 하나 나도 딱제지. Pero 야, 현재 되게 많습니다. 그 칠 가보 요 말에는 그런 가보 메도 나도 희게 도 삼바 마셰피. tú, ¿verdad? 저랑 그 삼로는 대 마셰피. No vayan a pensar que a mí no es que no me gustan los animales. 나 칠 가보 요. La verdad es que me gustan los perros. 내가 나야 냐베나 나 자갈런도나 다원이 술샤. 칼라테로 페칼 가보도. Los perritos en India sufren mucho, entonces yo siempre que voy trato de tratar de darles comida y tratar de ver lo que puedo hacer por ellos. Es un vecino tiene perro. ¿Mi vecino tiene un perro? Sale coi, un día dos días más llora. No tu chuteza ni no cambiamos mucho. Y es decir, por ejemplo, yo vi que 2 días seguidos el perrito del vecino estaba llorando y pues yo pregunté, Sí. sentí compasión porque Hambre, sed, seguramente tenía hambre y sed. es malo. Es muy mal. Dile, me tambole mañana ya quiero. Mañana ya puchi urba. Mañana. China, mañana ya puchi. Ya tambole mañana ya quiero. Entonces, es decir, beneficiar a los animales está bien y es importante hacerlo, pero eso no indica lo otro. Oye, tendrá que también. Ta todo ti, la verdad que tú eso no ando mi peza chamborrisha, chiche. Entonces recordemos las cosas importantes. Primera, este cuerpo humano es muy, muy valioso. Ni si tu griche. Ni le que carina, si tu griche. Entonces, gracias a eso, ¿qué puedo hacer yo? La que ya bu. Monerva. No más dirva. Metita su chano. Pea borra te su buchu de antiguo. Yo puedo hacer cosas muy beneficiosas, puedo hacer cosas muy buenas. Por ejemplo, yo puedo meditar bien. 아니 야야야야 롱한테 롤레온데 안 잠잠아 지라면 제 초과면 제 텔레피스 지고 간 메시지 없으면 빼겨버려. Entonces, sí, y además puedo pensar en los otros, ¿no? Yo puedo pensar en los enfermos, puedo pensar en mi familia, puedo pensar en los pobres. 아니 장수 맹냐고 그래. 이 텔레피스에 하고 통고 말아. 아니 수지고 돼 빼겨버려. 단달에 메디테이션 생게 뽑아요나. 소소지고 되는 시주만 보여 봐. Entonces, además, eso me da la posibilidad de expandir mis pensamientos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pensar en diferentes cosas y hacerlo desde mi sillón de meditación. 어때죠? 오늘 배셔만서 와. 이거 삼방. La otra cosa que puedo hacer, entonces, es estudiar, leer las escrituras. 얘는 대sol로 배나 삼단은 단주로 왔다. 배나 딜라래. 배나 당보. Y después de leer esto, entonces comenzar a reflexionarlo y analizarlo. Entonces, darme cuenta que, por ejemplo, yo no soy mudo, no soy tonto, no soy idiota. Soy muy bueno y además tengo esta capacidad incluso para obtener dinero. Mi mamá, gracias. Yo tengo muy bien. Pero bueno. Tengo que darle tengo que ser agradecido hacia mis padres, gracias a que yo soy inteligente y tengo esta capacidad. Y puedo entonces meditar bien. Todo esto nos da muchas ventajas. Por ejemplo, nos da poder meditar bien y todo esto, nos da la ventaja de poder estar tranquilos, nos da la ventaja, por ejemplo, de combatir nuestras enfermedades. Es muy diferente
un cuerpo tranquilo y un cuerpo que sabe estas ventajas en el momento de, por ejemplo, afrontar una enfermedad. chasa. Ano lo chonge tanta chichu mampo yorba no te dice. Darnos cuenta de todos los problemas que tiene todo el mundo. Oye, ya está yendo trabajo, ¿no? Ahora sí. Si hubiera una última pregunta. Ya mata. Es que ahí Nagarjuna habla de los musulmanes. No entiendo la conexión en lo de las visiones erróneas. Me queda confuso. Nagarjuna lee Kecha Kori Ore. Ah, Kechawa. ¿qué sabes? Kachewa. Ah, Kachewa Kor Ore. Chetsa di relwa kareretsa. 나가 전화 받을 때 방어 가려면 3년 걸어도 돼. Lokta gente, va. Re. Sí. Ahí. Lokta. 어디나. 다디 갈라 그래서는 지당게 다 같이 따위 나는 망보지. 같이 간가 독자 말해. 네 간가 독자 말해. 같이. Los musulmanes no son malos. 이 나라 리치 카리요레 딱고 군주하고 동달 딱 가르치는 디그리스. Ellos tienen unas creencias sobre Dios. 배나 가게 군주하고 동달다 배는 전문은 간가 아는 군주 기록이 막 켈랭겨요 말다. 지 군주 기록시 딱 할라 그래. 얘네 군주가 찌버리스. 군주하고 동달라 미세나 디그리스 람나 디 디기요 말서 어디서 깨들 록다게. 가게 텐데 라기요. 무슨 말. No. 군주하고 동달라 Sin embargo, existe eso. Existe algunos que interpretan su conocimiento sobre Dios de la manera que por creer en Dios y porque otros no creen en Dios, es posible, por ejemplo, asesinar a alguien. Se puede matar a alguien por no creer en esto. Entonces, pues eso es una visión errónea. 단디 쪼쪼 단기 될 가르치고 다 출력 수 있는데 출력 이날에 출력 요나면아 수수 균세 마통아 마히네 에는 민둑 스타제나 디가랑 레스 어디 록다 켄라 Sin embargo, esto debería ser secular. Es decir, esto no es dependiente de la religión. Es decir, lo importante está dentro del análisis y que tú busques mediante análisis para no tener visiones erróneas. Y si tú lo haces con o sin religión, no vas a tener visiones erróneas. 어디 제게 까마를 깨셔시오다 렌데 민둑스 Por ejemplo, es decir, el ejemplo común es suponer que no existe el karma, que no existe la causalidad. 어디라 다 알레 까마세데 가르레스 당은도 디케 참보도 봐 까마세데 가르레스 봐 Por ejemplo, es muy importante que nosotros mismos nos hagamos la pregunta, ¿qué es la causalidad? ¿Qué es el karma? 산스르 까마시 스파뇰 가르레 Karma, sepen que llore, ani causalidad. Ni llore. 스펜케 말해 까마 스펜케 말해 Y llore. 바네히르 봐 Y 바네히스다데 Sánscrito, ahí sepen que ya llore. 아 스펜케 가르레 Causalidad. 카우셀라 significa 가르레 ¿Cuál es el significado de causalidad? Tiene una causa, El resultado de una acción. cualquier cosa, El resultado de una acción. Gyu tan rebu llore. 야 말해 까마스나 따티베디나 레스 라바하 No. Si lo vemos en la palabra en tibetano, es le, que quiere decir acción. 어야 따데라야 아 데불라 유밍타브레 Entonces, en efecto, hay un resultado que viene de una causa. 어 간다시오레 네 바주 들은 무직 소자 바이 나 매직 소자 바이 꼬시로시기도 네 로바 제바이 Y en qué sentido? 랑가라 매직 모델 주로시고레 네 투티 로바 제 소자 바이 나 매직 소자 바이 Entonces, por ejemplo, hubo un accidente en la calle y yo fui a ayudar. 나는 매직 시고 지오레 네 상레데 코야 차스 Por ejemplo, esta persona necesitaba una transfusión, yo se la di. 네 멜 상레데 베팅 네 라바하 라 Entonces, ahora, pues, el trabajo de función de mi sangre estaba funcionando dentro de él. 다 까마세데 디파살라 가두요레 네 차제두레 차마제 코레 차제산레 가르레다 Ahí, ¿qué sería el karma?
está en la sangre, está en el donar la sangre, está en ¿qué? En la acción. En recibir, donar, En la La intención. en donar acción. caché, kunlong, sumpare, caché, chagua, sumpare. 다음에다 가두레스 내 매절라 차테 ¿Y en qué momento es? ene kama 가두레스 ¿En qué momento sucedió el karma? Cuando yo, Cuando se complete la Cuando hay acción, un tuvo una intención. Kunlong, Cuando yo decido, en el Ah, momento en y que otro. decide, en que 고로제 decide. 오마밀라 차테 ena mate나 digre Entonces, si yo digo, ay, yo puedo donar esta sangre y no la dono, ¿está bien? No, No, no es completo. En el momento de la kala decisión. kamoto sare dress ga boyo suma ta pango chekla sabanamda ko yo mares ne tenero tebre De pronto con sangre es muy difícil, intentémoslo con dinero. ta tenero Entonces, ne pango chekla pecha tebre sabanamda ko yo entonces mares hay un mendigo y yo le voy a dar esta donación. as mu ser toma café Entonces, ven, tómate un café con esto. di covid al mar bogota Bueno, de pronto con esto no alcanzan a obtener un café, pero después. re ta tetu kamante ta gadulebre ngala Entonces, este karma que está ahí, ¿yo cuándo lo obtuve? completé. En el momento en que decido ofrecer la plata o no. Kulon Ah, yo intu. Cuando lo Intu. Cuando 고로 lo teche lo mu hago. tetu Lo hago. ta mu te chane ena ngale yo marbe me mu te pantera pandi gadure sena ne sabanamda ko pobre los mucho ser toma café tebre pater Entonces, ¿es cuando tengo la intención o es cuando hago la acción? trabaja cadere da dinero ¿Cuál es la acción? Dar Dar el dinero. da dinero oche da pateza mu pa rochas Sí, y el dinero se fue. da ngala chu cadere ragio Y entonces, ¿yo qué obtengo? Un buen karma. buen llama dulce gordo pelago qué es esto ¿Y un buen karma qué es? ¿Algo dulce, algo flaco, algo...? Eres muy dulce, sí. quiere comer Y no me lo puedo comer. Es como la satisfacción de haber hecho algo bueno. Es una huella. Es la satisfacción de haber obrado bien, de haber tomado una buena decisión. Tan, pa, No, 500. me ta cadere ragio re la se me olvidó decir huella kármica. Es en... La Namshi, felicidad. Nanda, Raksun. are astati di pisi di pasir di Este nivel es el simple, pero realmente el karma es muy difícil. pena zamule chulo manche le chele bare Por ejemplo, la gran mayoría de religiones no hablan del karma. di kai ma chapor kala ka ko endu de che loga jagore Porque puede ser demasiado sutil el conocimiento y entonces se vuelve muy, muy difícil. ba nganda bujim budisiri Yo, por ejemplo, si hablamos de mí, yo soy budista donde kamalamna lamza le ya tu kumara tambo chena y aún yo siendo budista, preguntar dónde está el karma y preguntarme sobre el karma probablemente no vaya a obtener una respuesta. tange karishi ore Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? kihila a donde kama kihila pregunta sule mal Por ejemplo, si ustedes me preguntaran que dónde está el karma, ¿dónde el karma? ane miti samlo tane cho ko miti la pe gabo yo ya por ko samlo mambo tambre Y entonces a mí me gustaría que la gente esté como pensando en esto y esté reflexionando sobre esto. tange respond karishi ore Pero sin embargo, ¿qué podría responder? es da dinero es kama aquí la ve kale pe kala huele ka toya yo ma La verdad es que decir que al dar el dinero yo lo guardé acá y el karma realmente sería muy difícil de poderlo decir. tak niele karja Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? sanje chom den de sumhyas Esto lo dijo el Buda Shakyamuni. ane koran jagzi shange mare es na yishi use Esto, Yankee Luna. sanje chom den jagzi shange mare es na yishi use
aparte del Buda, nadie lo podría entender, entonces yo voy a confiar en él. 오 김전 직 데레 Esa es una de las razones. 오 디찬에 까메 오찬에 김전 데레 산지 좀된데 송향 아이시치 라베 데레 Porque es decir, esto solo en el estado búdico se entiende, entonces yo lo voy a creer en el Buda Shakyamuni. 다 세군도 아 레스폰 직레기레 Ya 에는 veré. 까메 데부가네 Mira. 까메 데부 Entonces la segunda razón sería que yo puedo ver que las cosas tienen resultados. Sí. 까마요레 까메 데부도스 Que el karma debe existir porque existen los resultados. 다 까마요 칸데 도고 Entonces, si hay karma, ¿cómo funcionaría? 말하나 쓰지마 네 Nada. 나 잡아래 Yo soy un monje 네 hermano 직 잡아 말해 y mi hermano no es un monje. 아니 빠바 아마 직바래 Sin embargo, nuestros padres son iguales. 좋아지다 백하가래 Como nos vemos es diferente. 어 된대요 아니 저런 저 하고 그러 파밀리안 가시 빼 리가요레 빼 리고요레 잠데요 말빼 참보요 Y entonces ahí uno puede darse cuenta de que hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, hay familias que son ricas y son muy unidas, son muy armoniosas, mejor. 무뱅 가사 무뱅 가로 무뱅 tranquila Son tranquilos, están bien juntos y además tienen casa y carro bueno. 아나 오다라 가사 mucho pobre mucho pelea chorca torca 가가요 Tenemos otra familia completamente distinta, donde no son pobres, no tienen buena casa y pelean todo el tiempo y hay muchas disfuncionalidades entre ellos. todo día pelea 냠도 되게 Y ambas familias es fácil verlas, están juntas. es porque a donde hay slaundo ya tara ranking moma legal de buchiricha kama tende do sam Mediante el análisis de por qué es que esto sucede, pues uno puede llegar a la conclusión de que eso tiene que venir del pasado, tiene que venir de acciones que ellos hicieron en el pasado, que eso obligatoriamente tendrá que ser un resultado. 어 된다 셔다 또 레스폰이 시작이도 Entonces uno tiene dos respuestas. a donde kamalana buda habla Entonces, por un lado está el Buda lo dijo, ote segundo anen jebunda manda do ta kama yusare san pude hi y por el otro lado está el análisis sobre la gran cantidad diferente de resultados que uno puede observar. o tinda ge jumze ni kane hegu de le lawo yomare le lawo yomata Sin kama embargo, incluso esas dos respuestas no son simples, son difíciles. tere ani me zabunu chulu sonye gongo somu shu tangjoro Y en el mundo hay poca gente que está reflexionando sobre esto, de hecho. kunju chulu sonye mangche ta medo bjen kunju sama mangpo tan ke shi heyu de che andu ani lamza raya jala ji marwa Ya. ta di lamza de che ja tabe jala chi zan mare En general no es algo que estemos pensando todo el tiempo, ¿no? tana zabunu chulu na le ju ¿Ya? buddhist Ya. ni kama kelenge Nada, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, en el judaísmo, ¿el judaísmo cree en el karma? sí di ka di kamye shwa Creo. o la mare do bjen ta No, buye no. o kunju kelenge Sí, ellos creen. Sí. 아, 네 뭐be. 어딘데? 어딘데 요? 땀 망보지게 keleng요. 말에 대가리서는 가요. 막 빽깔래 갖고 그러가 당아서 딱제시. 칼리 김제라마다. 람자 랍투고 말다. Sin embargo, no es algo que piensen mucho y nosotros tenemos la oportunidad de pensarlo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso. Sin embargo, tampoco es que tengamos que hacerlo instantáneamente, ¿no? Es muy difícil el karma, entonces tenemos que hacerlo de manera lenta, poco a poco. 보다 되는 persona rabaha marda. 보다 미 레가에나 람자 하고 그러바스. Generalmente las personas en Bogotá están trabajando todo el tiempo. ese maneja carro, ese cocina, ese oficinas con lamza hago 그러 된데 mardas. Entonces, cuando están en el carro, en la cocina, en la oficina, en el trabajo, pues probablemente no sean lo que piensen. Yo hoy no rabaha. Mañana sí. Dile que ya te sana mare. Atirin le kame sani use que ya te mares.
Esto no es una pregunta tan simple como decir, hoy es festivo, entonces no trabajo, pero mañana no es festivo, entonces sí trabajo. 와 된다 시 깔라 컴. 와 대체자 하는 거 삼로 다 독도 가리시오 그래. 당길 lok다제 멤버스에 길라 가르스는 거 삼모다. 뭐지? 흘르지. 롭종지. 삼로다나 lok다제 지기요. En resumen, si nosotros analizamos, estudiamos, reflexionamos y lo hacemos continuamente, lo que va a suceder es que no tenemos visiones erróneas. Ese no. Yo no. Yo no sé. ¿Ve? Ni yo maré, yo no sé, ni hago más o menos, ni lok다제 지기요. 독도 수요. 데르 chulo. Entonces, aún más en resumen, es decir, es cambiar el no es así por un yo no sé y seguir analizando. 와 된다지. 야야. 다 데르. 잠깐 Gewa. Dixon. Gewa di nyududa lama sangye do yone. Drowa chilya malupa te sala gopasho. Chanchu sencho rinpoche maye bana ye yoshi. Yevaña pa me paya, gone gondu peguayo, dare rave corre shinande, pendande wamalu joveni, shere siwante siya soye, Shapense de amado de Yoshin, Constitution Jaguya Vete, Señor Pewe Consodo Pose, Yo Sogurele Mortura, Rason doje gondo jate sho, me sevete chencheresi, cheme gempe wampo jambeyam, tubu malo yon se saweda, gaje gempe, Sunge sonkara, los agraveshan soa. Oya, gracias. Gracias, Acharya. Ana yo le goda. Andi mune bi chechu tedo. Desamoda, anji man rolunje adres. Entonces, de todas maneras, traten de reflexionar sobre el karma. Mañana, en la clase de mañana, tenemos... Mañana más da chima. Entonces, en la próxima clase, la próxima clase tenemos debate y conversación, preguntas y respuestas. Entonces traten de pensarlo y la próxima clase haríamos grupos y debatirán. Ya, ana cosa que que se sirva. No, Ana ya chimbo. entonces los chicos